Apreciados hermanos de la comunidad mundial, el día 28 de marzo comenzamos con esta serie de medias noches mencionadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Comenzamos con las tres primeras medias noches y en la primera medianoche murieron miles de animales y primogénitos en todo un imperio. Eso lo encontramos registrado en el libro de Éxodo capítulo 12 y versículo 29. En la segunda medianoche, un hombre rico se estremece al encontrar en la mitad de la noche a una mujer joven durmiendo en sus pies, y lo vamos a encontrar esto en el libro de Ruth capítulo 3 versículo 8. La tercera medianoche que mencioné el sábado 28 de marzo, se hablaba del superfuerte de la Biblia, que a medianoche despierta al lado de una prostituta, rodeado y amenazado de muerte. La cuarta medianoche, la cual compartí con ustedes el sábado 11 de abril. En esta medianoche sucedió un triste episodio entre dos prostitutas. Una de ellas a medianoche cambió su hijo vivo su hijo muerto por el hijo vivo de su compañera de cuarto. También la última medianoche que presenté fue la quinta medianoche, y en esa quinta medianoche 10 muchachas, señoritas, preparándose para casarse con su novio. A medianoche están todas cabeceando y dormidas. 5 de ellas disfrutaron de las bodas porque tenían aceite adicional. Hoy queremos presentar la sexta medianoche de la serie. Y para que la palabra de Dios tenga la prominencia de la serie, si tienes la Biblia, vamos a conectarnos con ella, o vamos a abrirla si la tienes, vamos en la tecnología vieja, o vamos a abrirla si la tienes en 6, y vamos a partir del versículo 16, 10 en adelante. La palabra nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, y quiero que noten esta palabra, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero, note bien, pueblo de Dios, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Palabra de Dios. Pueblo general, en general que me escucha, esta secta medianoche tiene implicaciones prácticas y de poder que afectarán para bien tu vida espiritual. He dividido esta secta medianoche en 3 aspectos sobresalientes para que puedas entender bien. El primer aspecto, vamos a tratar los antecedentes de esa medianoche. Después vamos a ver los actos de esa medianoche. Y finalmente veremos los resultados de esa medianoche. Lo primero que vemos en todos esos antecedentes que ocurren es que hay una muchacha, una joven, seguidora de Pablo y de Silas, que estaba todo el tiempo en una propaganda impertinente. Y apreciados, la joven que estaba promoviendo a Pablo todos los días, si Pablo se movía el lunes, ahí estaba la muchacha promoviendo. Si se movía el martes, ahí estaba la muchacha en su propaganda. Y todo el tiempo estaba detrás del apóstol Pablo en esa propaganda aburrida. Y la gran pregunta para ti y para mí: ¿por qué una muchacha fue poseída por Satanás? ¿Por qué? ¿No había mujeres de medio tiempo que Satanás pudiera poseerlas a ellas? ¿No había una mujer anciana? ¿No había una mujer de tercera edad? ¿Por qué razón tuvo que Satanás tomar a una muchachita para eso? Y amigo querido que me estás escuchando de cualquier parte del mundo, debo decirte a ti, mi hermano Alfred Bernhard, que el diablo es parecido a los leones de verdad. Cuando los leones atacan a una manada de bueyes o a una manada de cebras o de rinocerontes o de lo que sea, los leones siempre atacan al más joven. Nunca van al más fuerte, siempre van al más joven. Por eso Satanás atacó a la muchacha, por eso poseyó a la muchacha, porque Satanás sabe muy bien que los jóvenes son el presente y el futuro del hogar, de la sociedad, de las naciones, de los países, y también los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia y de los planes de Dios. Satanás ataca a la muchacha por eso, pero debo decirles que por el poder de Jesucristo, hermanos míos, el diablo no va a poseer a todos nuestros jóvenes, porque siempre hay alguien dispuesto a defenderlos, a liberarlos y a ponerlos en el plano en que Cristo pueda ser glorificado con sus vidas. La pobre muchacha era una esclava, 2 veces esclava. Era esclava de un amo que la había convertido en una máquina de hacer dinero. La otra esclavitud de la muchacha era la muchacha del mismo diablo, porque la estaba usando como un medium para la adivinación. Pero le doy gracias a Dios porque esa muchacha fue liberada, porque Pablo la liberó lleno del poder del Espíritu Santo y la liberó con un nombre. Me encanta como dice la Biblia en el versículo 18 del capítulo 16 de Hechos. La palabra de Dios dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Y miren bien, hermanos míos, qué tremendo como Pablo habla. Dice la Biblia: te mando. ¿Quién es Pablo para hablarle a una entidad como el diablo diciendo te mando? ¿De dónde Pablo sacó tanto poder, tanta energía y tanto valor para decirle al mismo diablo que controlaba a la muchachita te mando? El apóstol Pablo no era tan tonto como para decirle al diablo te mando, y sin embargo no acompañar a esa expresión de autoridad con un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que el apóstol Pablo acompañó a la expresión te mando la autoridad de un nombre. Dice te mando
en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Oh pueblos del mundo, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Ese poder tiene potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre, muy pronto, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te mando en el nombre de Jesucristo. Oh, mi querido hermano, yo estoy hablando con José Paco allá de Arequipa, del Perú, en esta mañana. Y te estoy diciendo a ti, mi hermano Arequipa, si tu hijo está en problema, habla con autoridad en el nombre de Jesús y dile al mal que está afectando a tu hijo, te mando en el nombre de Jesucristo. Querida esposa, si te está haciendo pedazos tu matrimonio, si ya te faltan ojos para llorar, reclama el poder del nombre de Jesucristo. Oh querido pastor de iglesia, si es que no estás conectado a ninguna red y hoy en la mañana estás escuchando el tema que estoy predicando, dile al Señor Jesucristo y dile a tu iglesia, te mando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Será que estaré hablando con Durbel Ventura, que está dando saludos en esta mañana, y le puedo decir a él que él necesita decir te mando en el nombre de Jesucristo? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los directores de jóvenes que van a defender a los muchachos diciéndole a Satanás, te mando que salgas de ellos? ¿Quién va a liberar a nuestros muchachos de la droga? ¿Quién los va a liberar del sexo fuera del matrimonio? ¿Quién los va a liberar de la depresión? ¿Quién los va a liberar de esa falta de identidad que están experimentando los muchachos hoy? Es cierto que el apóstol Pablo lograba cosas, pero yo me pregunto por qué el apóstol Pablo logra cosas y yo no los logro. ¿Qué me falta a mí que tenía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que yo no tengo? ¿Por qué razón esa gente lograban cosas? Si usted ve el resumen de actividades espirituales del apóstol Pablo, tiene un resumen interesante, poderoso. El apóstol Pablo lo mordió una serpiente venenosa y no se envenenó, no murió. El apóstol Pablo naufragó en un naufragio terrible, sin embargo no pereció. El apóstol Pablo lo apedrearon en Listra y lo dejaron casi muerto en el camino, y cuando la gente se fue, se levantó y siguió predicando. El apóstol Pablo le predicó al gobernador Agripa junto con Berenice, su mujer, y este hombre que se quería congraciar con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le habló del Señor Jesucristo, tuvo que confesar públicamente que por poco Pablo lo persuade a ser cristiano. Félix, otro gobernador que llegó allí con Drusila, su mujer, trajo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo comenzó a predicarle a él y a Drusila, y dice la inspiración, dice la escritura, que se estremecieron de pie a cabeza y no pudieron resistir la presencia del apóstol Pablo. ¿Cuál era el secreto de tanto poder? ¿Por qué esos hombres tenían tanto poder? Mis amigos, aquí está el secreto. El apóstol Pablo priorizaba el camino a la oración. Cuando le dijo a la muchacha, te mando, Pablo iba en camino a la oración. Ahora mismo nosotros estamos bajo el llamado de la conferencia general de tener 100 días de oración, mucho antes que llegara el coronavirus, mucho antes que el COVID-19 estuviese tomando aquí de Estados Unidos 45,000 vidas, mucho antes, hermanos míos, de que la lista de los contagiados sumara por encima de los 2 millones. Ya Dios, a través de la conferencia general, había hecho un llamado a todo el planeta para que tuviéramos 100 días de oración. Pero qué triste, el ministerio de la oración no es atractivo y nosotros preferimos
estar en 1000 caminos, menos en el camino de la oración. Pero ojo con lo que les voy a decir. Desarrollar actividades en la iglesia fuera del camino de la oración están siendo movidas y motivadas por otro espíritu que no es el de Dios. Y me imagino que no tengo que explicarles cuál es de su espíritu. Escúchame bien, hermano mío, donde quiera que estés. Satanás no le tiene miedo a una iglesia que haga actividades. Satanás no le teme a una iglesia envuelta en tremendos programas, pero tiembla ante una iglesia que ora. Tiembla ante una iglesia que prioriza el camino de la oración. Congregaciones modernas del mundo, iglesias de todo el orbe, por favor, los llamo, abandonen todos los caminos buenos en que están envueltos y busquen el camino mejor, que es el camino de la oración que te conecta con Jehová de los ejércitos. Prueben el camino de la oración. Llamo a las naciones del mundo, ahora que están siendo azotadas por el coronavirus, las llamo para que busquen el camino de la oración. No fue lo que hizo Nínive cuando estaban amenazados de muerte y en 3 días todo el mundo iba a morir. Hermano mío, Nínive, condenada a muerte, desde el rey hasta el perro, estuvieron orando durante 3 días y el poder de la oración fue tal que el pueblo de Nínive cambió la agenda del Todopoderoso y ellos en lugar de muerte alcanzaron vida. ¿No será que las naciones del mundo tendremos que volver al camino de la oración? Apreciados, la otra cosa que se aprende aquí en esta secta medianoche, la encontramos nosotros en la expresión de la muchacha. Estos hombres son siervos del Dios viviente, que os anuncian el camino de la salvación. La muchacha le estaba hablando la verdad, estaba ensalzando a Pablo y Silas, estaba describiendo la calidad de esos hombres. Estos hombres son siervos del Dios viviente, que anuncian el camino de la salvación. Sin embargo, a pesar de que ella estaba hablando la verdad de Pablo y de su trabajo, estaba endemoniada. Cautela, mis hermanos míos. No basta con que yo te predique la palabra de Dios. No basta que yo tome los libros del Espíritu de Profecía y te describa ante ti las verdades comparadas con la Biblia. No es solamente predicar, es el resultado de la predicación. Son los frutos de la predicación. Hermanos, esta muchacha estaba diciendo tremenda verdad, indiscutible verdad, ciertísima verdad, auténtica verdad, pero estaba endemoniada. Voy a hablar ahora con los predicadores. Si hay en la línea hay un predicador que está predicando, si hay algún anciano de iglesia que está predicando, si hay algún evangelista de poder que está aquí en la línea de los peregrinos escuchando este mensaje, déjame decirte, ¿cuáles son los resultados de tu predicación? ¿Qué pasa con la gente cuando tú predicas? ¿Será que cuando tú terminas de predicar, la gente se enoja contra la iglesia organizada, pierden el respeto por sus líderes establecidos por Dios y hasta llegan a odiarlo? ¿Será que cuando tú predicas, la gente se le acaba el gozo de la reunión con sus hermanos? Se especializan en estar buscando pecados en toda la iglesia, críticos de toda la iglesia, gente amargada, gente criticona, gente separada y separatista. ¿Es eso lo que logra tu predicación? Podrás hablar la verdad, pero si esos son los resultados, déjame decirte, analízate, estás endemoniado. Y en esa lista también estoy yo. ¿Qué pasa con mi predicación, hermano mío? ¿Qué tú sientes cuando yo predico? ¿Qué efectos produce en ti una predicación que yo haga?
Te pregunto, hermano mío, ¿por qué te gusta escucharme predicar? ¿O por qué no te gusta escucharme predicar? ¿Hay algo mal en mí? Mi predicación no da los frutos del Espíritu Santo, no te anima a buscar a Dios. Si algo así, no tengas ningún miedo en escribirme. Háblame y dime en qué yo debo de cambiar, porque me gustaría que la predicación que sale de mis labios te lleve a Cristo Jesús, te levante de tu estado espiritual y te anime a buscar poder donde lo hay, que es en Jehová de los ejércitos. Apreciados, estoy en estos momentos hablándole a un pueblo que necesita ser salvo cuando Cristo venga. Estoy hablando a mujeres y hombres en diferentes partes del mundo que necesitan aprender en esta tarde que ellos son amados por Dios, que hay un lugar para ustedes en el reino de los cielos, que el libro de la vida todavía tiene capacidad para poner un nombre más, que en el libro de las memorias, con el poder de la sangre de Jesucristo, los pecados pueden ser perdonados. En esta tarde, mi querido hermano, si sacas el diablo de la junta de la iglesia, si sacas el diablo de la iglesia, si sacas el diablo de tu hogar, si sacas el diablo de tu centro de trabajo, eso puede impactar tu experiencia. El apóstol Pablo sacó el demonio de la muchacha y eso le costó carísimo a Pablo y Silas, porque el mismo diablo que estaba diciendo: estos son siervos del Dios viviente que anuncian el camino de la salvación, ese mismo diablo estaba diciendo después: estos hombres son alborotadores y nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pregunto, ¿qué eran entonces? ¿Eran siervos del Dios viviente o eran alborotadores? Líder de iglesia, si el diablo no te puede destruir como siervo del Dios viviente, tratará de destruirte como alborotador o enseñador de doctrinas que no debes enseñar. Pablo y Silas tuvieron que ir a la cárcel. Y hermanos míos, en este mundo hay varias cárceles famosas, pero ninguna de ellas alcanzan las cárceles de Pablo. Tenemos cárceles famosas como la cárcel de Oa Lo en Vietnam, la cárcel de Port Arthur en Australia, la cárcel de Tuol Slem de Camboya, la de Castillos de Elmina en Ghana. Tenemos la de Ruben Island en Sudáfrica, la de Isla de Corea en Senegal, la de Castillo de If de Francia. Tenemos la Isla del Diablo en Guyana Francesa. Tenemos la Torre en Inglaterra. Y tenemos aquí en Estados Unidos una cárcel que fue muy famosa, la cárcel de Alcatraz en San Francisco. Ninguna de esas cárceles eran comparables a la cárcel del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por sacar al diablo de la muchacha, les rasgaron las espaldas a palo limpio. Los metieron en la cárcel y allá en la cárcel en el calabozo, y allá en el calabozo en el de más adentro. Hermanos míos, la cárcel de Pablo era peor. Y cuando usted está en problemas, cuando yo estoy en problemas, tenemos dos opciones en nuestra vida. Escúchame bien, mi querida hermanita Marta, desde allá de Chile. Cuando estamos en problemas, pueden pasar dos cosas importantes en tu vida. O los problemas te hacen cantar y alabar a Dios, o los problemas te amargan, te deprimen. Los problemas te hacen pensar que los demás tienen la culpa. ¿Qué pasa cuando hay problemas en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermanita? Cuando las pruebas llegan, tienes dos caminos. Lo número uno, te puede aumentar tu fe en Dios o puede aumentar tu desgracia y tu dolor. Todo depende con la actitud mental con que enfrentes la prueba o el problema que tienes. El apóstol Pablo podía quejarse de las autoridades romanas, se podía quejar de la iglesia,
porque la iglesia no estaba haciendo nada para que el apóstol Pablo saliera de allí. Él se podía quejar de Dios, que haciendo una obra de bien y de liberación para la muchacha, ahora le toca la cárcel, la espalda rota, los pies en el cepo, el calabozo y el calabozo de más adentro. El apóstol Pablo podía quejarse, pero yo les digo a ustedes, no se resuelve nada con la queja, no se resuelve nada con la amargura. Yo no sé cuál será tu problema en esta tarde. ¿Te habrán roto las espaldas a palo limpio? ¿Habrán destruido tu carácter en la casa de tus amigos? Mi hermana querida que me estás escuchando, habrás perdido un ser querido y te ha dejado una deuda que le ha quitado el sabor a toda tu vida. Habrán cosas que recuerdan constantemente y evocan recuerdos que no te hacen feliz. Estás extrañando a un ser querido que aunque está vivo es como si estuviera muerto porque está lejos de los caminos de Dios. ¿Qué pasa con tu vida, mi querido hermano? Yo pudiera preguntarle a Sergia Pesotti, mi hermana Sergia, ¿qué pasa con tu vida? Yo pudiera hablarle a Carla Hernández desde Honduras, mi hermanita Carla, allá en Honduras, ¿qué está pasando con alrededor de tu vida? ¿Será que te han roto las espaldas? ¿Que estás en una cárcel circunstancial de dolor? ¿Estás prisionera en tus propias necesidades? ¿Tus ojos se cansan de llorar? ¿Qué pasará con ese hombre que se esconde para llorar en su carro o se acuesta en la almohada de su cama y una lágrima sale de su ojo izquierdo para pasar el tabique de la nariz y unirse con otra lágrima que salió del ojo derecho y se pierde esa lágrima allí en la almohada donde nadie sabe que la derramaste? ¿Qué cosa está sacudiendo tu experiencia? ¿Cuál es el calabozo de más adentro en el que estás en esta tarde? Quiero decirte, hermano mío, tu fortaleza está en cantar y alabar al Dios de los cielos. Abre la boca y canta. No importa que los ojos estén anegados en lágrimas. No importa que el nudo esté en la garganta. Por favor, escúchame bien. Es mejor en el dolor cantar. El apóstol Pablo estaba en el calabozo de más adentro, sí. Estaba con los pies en el cepo, sí. Tenía las espaldas rotas, sí, era cierto. Era injusto que estuviera allí, también era cierto. Pero el apóstol Pablo no estaba llorando, el apóstol Pablo no estaba quejándose, el apóstol Pablo abrió la boca y cantó. Oh, mi querida hermanita Melquis y mi querido hermanito César, ustedes que han estado aquí en la grabación del Prestín, ustedes que han elevado la voz y han levantado la mano para que la gente alabe a Dios, en este mismo momento no pueden abrir la boca para alabar a Dios. Te llamo en el nombre de Jesús, sea cual sea tu experiencia, por favor, abre la boca y canta. Allá abajo en el calabozo de más adentro, canta y deja que tu canto atraviese los barrotes de la cárcel y alcance a otros presos que oigan tu alabanza y encuentren el poder de Dios en tu canto, porque ni Dios resiste cuando uno de sus hijitos que debiera llorar, cuando uno de sus hijitos que debiera lamentarse canta y alaba a Dios. Es que en el canto está nuestra fortaleza. Hermana mía, claro que voy a orar por esa situación de allá de New Jersey. Sí, mi hermano John Vila, gloria sea el nombre de Dios. Así lo creo, porque cuando hay dolor, cuando hay vergüenza, cuando hay heridas, lo mejor que puedes hacer es cantar, porque es el canto lo que mueve el brazo del Todopoderoso. Apreciados, Dios no quiso aguantar más tiempo y Dios quiso hacer un milagro para celebrar
la felicidad y el gozo que esos hombres estaban experimentando en el calabozo de más adentro. Los hombres te podrán romper las espaldas. Los hombres te podrán poner en la cárcel. Los hombres podrán poner tu... Pero escucha bien, ellos nunca podrán separarte de Dios. Físicamente te podrán poner en una cárcel, pero la esencia espiritual contigo no está encarcelada, porque tú estás con Cristo sentado allá en el trono, porque Él es humano y esa humanidad fue al cielo. Por tanto, nosotros todos por su poder ya estamos sentados en el trono en los atrios celestiales. Nosotros seguimos a un Cristo victorioso, a un Cristo que venció la cruz. Por favor, echa tu suerte con Él. Apreciados, en esta tarde, en estos 8 minutos, quiero hablarte del resultado de esa tarde de victoria. Dios en el trono movió la cara. Que el terremoto fue de tal magnitud. El terremoto fue de tal magnitud que fue algo increíble. La cárcel por el techo. Él podía haber mandado un viento de 300 millas por hora para mover la cárcel por la pared. Pero acá abajo los brazos eternos quiso unirse al canto con un terremoto. La voz de Dios es diferente a la voz de Pablo y Sila. Pablo y Sila cantan a dúo en el calabozo de más adentro. Dios canta con terremoto. Acá abajo sus brazos eternos atraviesan el techo, atraviesan la pared. Dios agarra el cimiento de la cárcel y Dios sacude, pero sacude con tal intensidad, hermanos míos, que todas las puertas de la cárcel se abrieron. Todas las cadenas de las manos de los presos se cayeron. Ese es Dios, el Todopoderoso. ¿Podrás confiar en ese cuidado? ¿Podrás permitirle a Dios que remueva tu cárcel? Apreciados, en esta tarde quiero decirte que no solamente la cárcel abrió sus puertas, no solamente la cárcel quitó cadenas. El más durísimo de los hombres de la cárcel, el carcelero, tampoco resiste. El Espíritu Santo toma a este hombre y dice que tomó la luz, y con la luz el hombre fue caminando, y dice la Biblia que fue temblando. Un hombre durísimo que momentos antes había roto las espaldas de 2 siervos de Dios. Un hombre que momentos antes lo había puesto allá en el calabozo de más adentro. Ahora temblando, se postra a los pies de Pablo y de Silas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La medianoche de tu vida va a llegar y te va a sorprender la medianoche de tu vida alabando espada en la mano para suicidarte. Una de las 2 cosas van a pasar en tu vida. Para Pablo y Silas había un canto en sus labios. Para el carcelero había una espada en su mano. Pero Pablo gritó con todas las puertas abiertas y ni un preso escapó. Con todas las cadenas en el suelo y ni uno de ellos se fue. Y el apóstol Pablo defiende la vida del carcelero. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y él responde: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La lista fue muy corta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amigo, tu cárcel se va a remover. Tus cadenas de pies y manos van a ser quebrantadas. Las puertas de oportunidad de tu vida serán abiertas. ¿Qué debes hacer para ser salvo?
Álvarez, ¿qué debes hacer para ser salvo? Pastor Arnaldo Cruz, ¿qué debes hacer para ser salvo? Oh, mi querida esposa Leonora Álvarez, ¿qué debes hacer para ser salvo? Hijita querida, si estás oyéndome allá en Virginia o Delkis, ¿qué debes hacer para ser salva? Yo quiero pedirte a ti, mi hermana Dayana, Emanuel, ¿qué debes hacer para ser salva? Mi hermano Cris, ¿qué debes hacer para ser salvo? Yo hablo con Carla Hernández, ¿qué debes hacer para ser salva? Tomasina, ¿qué debes hacer para ser salva? Liliana Barbosa, ¿qué debes hacer para ser salva? Oh, hermanos míos, pueblo general que me escucha, pueblo de la tierra, ¿qué deben hacer para ser salvos? Miembros que me están escuchando aquí, los que están detrás de las cámaras, mi querido hermano de la tecnología, ¿qué debes hacer para ser salva? Los que están en el cuarto de grabación, allí controlando mi imagen, les pregunto a ustedes, mis queridos jóvenes y pastor de iglesia, ¿qué debéis hacer para ser salvos? Hay una sola respuesta: creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos. La media de nuestra vida va a llegar, pero que los labios, porque seguimos al Dios de dioses y Señor de señores. Por favor, en esta tarde, abre de par en par tu corazón. Dios es Dios. Camina contigo de noche y de día. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Levanta tu voz y alaba a Dios, porque eres salvo en Cristo Jesús. En esta tarde, en estos 2 minutos que me quedan, puedo estar hablando con alguien que está sufriendo muchísimo. Puedo hablar con alguien que quizás está yendo a la iglesia, pero ya esa persona está tan dolida. Y es posible que llegue al mismo reino de los cielos con lágrimas en los ojos y con algunas preguntas. Yo quiero decirte a ti una nota de esperanza para que llegues al reino de los cielos, porque eso no se va a quedar así. Tu dolor tendrá explicación. Dice la inspiración: todo lo que nos dejó perplejo en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán su explicación. Los misterios de la gracia serán revelados, y donde nuestras mentes finitas solamente discernían confusión y promesas quebrantadas, sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos a medida que conozcamos el amor de aquel, porque a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Crees en esta palabra? Permíteme orar por ti. Bendito Padre que moras en los cielos, se ha acabado el tiempo, Señor, en el que estoy dirigiéndome a esta tierra a través de estas cámaras en la iglesia de los peregrinos. La secta medianoche sorprendió al apóstol Pablo cantando y al carcelero con una espada. Pero permite que la medianoche de tus hijos que han escuchado este mensaje sea una medianoche de liberación, una medianoche de terremotos de libertad, una medianoche en que escuchemos: ¿qué debo hacer para ser salvos? Llévalos en paz hasta sus hogares, y que el cierre de este programa sea de bendición, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén.